La hegemonía china podría estar haciéndose realidad. Este fue el titular de un artículo reciente en Foreign Policy escrito por Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, advirtiendo que el ascenso de China, al menos en Asia, parecía inevitable. En el artículo, Walt argumenta que, a través de una serie de decisiones, incluyendo retirarse de organizaciones internacionales, imponer aranceles a casi todos los países del mundo y comenzar la guerra en Irán, lo que ha disparado los precios mundiales del combustible, el presidente Donald Trump básicamente le ha regalado la región a China en bandeja de plata. Citando al profesor aquí, Trump ha hecho prácticamente todo lo que alguien haría si conscientemente quisiera que China suplante a Estados Unidos y establezca una posición dominante en su región inmediata. Y Walt no es el único que advierte que China está en ascenso. Kishore Mahbubani, un diplomático singapurense que fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha venido sosteniendo un argumento similar durante años, incluso en su libro Has China Won? Pero lo que hace que este momento sea tan notable es que gran parte de la política exterior de Estados Unidos hacia Asia ha estado motivada por la necesidad de detener o al menos retrasar el ascenso de China. Que eso haya sido abandonado sería quizás el mayor giro del equipo de Trump hasta ahora. Sin embargo, incluso si Walt tiene razón y la administración de Trump ya no está trabajando para contener a Pekín, eso no significa que nadie esté atendiendo el asunto. De hecho, la mejor esperanza de la región podría estar actualmente en una nación insular 25 veces más pequeña que China, la antigua potencia militar conocida como Japón. El sol naciente. Durante la mayor parte de su historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, el papel de Japón en la seguridad regional era bastante simple. Alojaría a las tropas estadounidenses, pagaría una parte de los costos y dejaría el trabajo pesado a Washington. Ese acuerdo funcionó bastante bien durante la Guerra Fría, pero dependía completamente de que Estados Unidos fuera un socio dispuesto y comprometido con la región. Y la clase política de Japón no estaba convencida de que este status quo se mantendría indefinidamente. En 2015, el gobierno del entonces primer ministro Shinzo Abe impulsó una legislación que permitió a las fuerzas de autodefensa de Japón luchar en casos limitados de autodefensa colectiva. Estos eran casos en los que un ataque a una nación aliada representaba una amenaza para la supervivencia de Japón. Anteriormente, la ley solo permitía el uso de la fuerza si Japón mismo era atacado. En ese momento, este cambio fue sumamente polémico. Sin embargo, la ley fue aprobada y abrió las puertas a más reformas. En 2017, Abe eliminó el límite del 1% de gasto en defensa de Japón, que, aunque no estaba consagrado en la ley, a menudo se consideraba uno de los mayores obstáculos que restringían reformas significativas en defensa. Al año siguiente, Tokio creó la Brigada Anfibia de Despliegue Rápido, destinada a defender y recuperar islas remotas, una referencia no tan sutil a las islas en el mar de China Oriental que tanto Tokio como Pekín reclaman como propias. Ese mismo año, Tokio anunció planes para modificar sus destructores clase Sumo para que pudieran operar aviones de combate F-35B, de los cuales Japón planeaba comprar 147 unidades. Aunque es forzar un poco el término, esto llevó a algunos a declarar que Tokio ahora tenía su primer portaaviones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque Abe pudo haber iniciado la remilitarización de Japón, es su recién elegido protegido quien parece que terminará el trabajo. Según Daisuke Kawai, profesor de la Universidad de Tokio, nadie ha estado más comprometido con este cambio que el primer ministro Takahashi, quien asumió el cargo en octubre del año pasado. Este abril, ella presentó la mayor reforma de las normas de exportación de material de defensa de Tokio en décadas. Como parte de estos cambios, su gobierno eliminó las restricciones sobre la venta de armas al extranjero, allanando el camino para la venta de misiles, buques de guerra y otros sistemas de armas. La mayoría de la región ha estado entusiasmada con estos cambios, especialmente Filipinas, con el secretario de Defensa Gilberto Teodoro diciendo a la prensa que el cambio le daría a Manila acceso a armas de alta calidad para fortalecer la defensa nacional y contribuir a la seguridad regional mediante la disuasión. Una declaración que muchos interpretaron como una indirecta no tan sutil hacia China. Además de abrir la industria de defensa del país, Takahashi también aumentó el gasto en defensa al 2% del PIB de Japón y ha prometido gastar aún más. Decir que esto ha generado preocupación en Pekín es como decir que la tercera temporada de One Punch Man fue solo un poco decepcionante. Pero nada molestó tanto a China como una declaración que Takahashi hizo en el Parlamento el pasado noviembre. Una en la que el primer ministro japonés declaró que un ataque chino a Taiwán podría constituir una situación que amenace la supervivencia de Japón, insinuando que Tokio podría invocar la ley de 2015 firmada por Abe para acudir en ayuda de Taiwán. China estaba, por decirlo suavemente, furiosa. Pekín acusó a Takahashi de intentar revivir el pasado colonial de Japón, una acusación sumamente delicada, dado los crímenes de guerra y las atrocidades que Japón cometió en China. También desalentó a los turistas chinos de viajar a Japón, suspendió las importaciones de mariscos y prohibió la exportación de artículos de doble uso a 20 empresas japonesas que, según afirmaba, estaban suministrando al ejército japonés. La respuesta de China no se limitó solo a represalias diplomáticas y comerciales.
En diciembre del año pasado, aviones de combate chinos fijaron su radar en aeronaves japonesas, lo que obligó a Japón a hacer despegar sus propios cazas en respuesta. Todo esto marca un intento de Pekín de obligar a Takahashi a disculparse. Sin embargo, hasta ahora, Takahashi ha resistido esa presión, y las encuestas sugieren que el tema no le ha costado apoyo. Las encuestas realizadas en diciembre mostraron que el 70% del país la apoya, una cifra que la mayoría de los gobiernos occidentales envidiarían. Pero antagonizar a Pekín y revitalizar la industria de defensa es una cosa. Mucho más importante a largo plazo podrían ser los intentos de Takahashi de construir una coalición regional que pueda hacerle frente a China. Ahora, antes de hablar sobre los miembros de esa coalición, tomémonos un breve respiro para contarte sobre nuestra propia alianza imbatible. Front Stoco es nuestro sitio para suscriptores, dirigido a personas que quieren profundizar en los principales conflictos e historias geopolíticas que están dando forma a nuestro mundo. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos, además de 2 artículos escritos por expertos, y también podcasts que cubren todo, desde la guerra en Ucrania hasta las crisis continuas en Medio Oriente y las alianzas previas que están dando forma a Asia Oriental. Cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Vale la pena echarle un vistazo si quieres verme aún más en cámara contándote sobre cosas que son absolutamente aterradoras. Y como si 6 días a la semana en los frentes de guerra no fueran suficientes, eso es Front Stoco, son $5 al mes. Por favor, échale un vistazo. Y ahora, volvamos a estos nuevos aliados, empezando por el más improbable de todos, Corea del Sur. Aliados y socios. Ahora, dados los recuerdos aún muy presentes de las atrocidades japonesas durante la guerra en la región, la identidad de algunas naciones en la coalición de Takahashi podría sorprender, especialmente el socio más grande de todos, Corea del Sur. Tokio y Seúl tienen una relación complicada, y eso es quedarse un poco corto. Japón colonizó Corea de 1910 a 1945 y durante ese periodo cometió atrocidades tan horribles que no podemos mencionarlas aquí en YouTube sin arriesgarnos a ser desmonetizados. Ese es el tipo de cosas que cubrimos en Front Stock Company. Esas heridas nunca han sanado por completo. En 2018 las tensiones entre ambas naciones llegaron a un punto crítico después de que la Corte Suprema de Corea del Sur ordenara a una empresa japonesa compensar a surcoreanos por su trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Esto desencadenó una serie de reacciones en las que ambos países rebajaron mutuamente su estatus comercial, e incluso Seúl amenazó con cancelar un acuerdo de intercambio de inteligencia con Tokio, aunque eso no terminó sucediendo debido a la presión estadounidense. Aunque esto sucede bajo la tutela de Shinzo Abe, Takahashi ha estado trabajando incansablemente para cambiar eso. Desde que asumió el cargo, ella y el presidente surcoreano Lee Jae-myung se han reunido 4 veces en aproximadamente 6 meses, un ritmo que habría sido impensable hace apenas unos pocos años. Durante su reunión de enero, que se llevó a cabo en Nara, la ciudad natal de Takahashi, los 2 líderes acordaron profundizar los lazos de seguridad para contrarrestar las crecientes preocupaciones en Asia Oriental y otras señales no tan sutiles hacia China. Esto se reafirmó en su reunión más reciente, que se llevó a cabo hace aproximadamente una semana. Si bien Corea del Sur es una parte importante del rompecabezas para Takahashi, no es la única pieza que ha estado colocando metódicamente en su lugar. Como mencionamos anteriormente, la decisión de Japón de abrir su industria de defensa a las exportaciones globales ha llamado mucho la atención de Manila, pero esta es solo una pequeña forma en la que ambos países han estado cooperando. En enero, Tokio y Manila firmaron un acuerdo que permite el suministro libre de impuestos de municiones, alimentos, combustible y otras necesidades cuando las tropas de ambas naciones entrenan juntas. Este acuerdo se implementó para apoyar la aplicación del Acuerdo de Acceso Recíproco de 2025 o REAA, que permite a ambos países desplegar sus fuerzas en el territorio del otro para ejercicios conjuntos, respuesta a desastres y otras misiones para mejorar la interoperabilidad. Más al sur, Tokio también ha buscado lazos más estrechos con Australia, firmando un acuerdo por $6.500 millones para la entrega de una flota de buques de guerra diseñados en Japón. Takahashi también anunció el lanzamiento de Power Asia, un acrónimo algo forzado de Asociación para la Resiliencia Energética y de Recursos en Asia. Realmente deberían preguntarle a los estadounidenses cómo hacer esto. Un programa de financiamiento de $10.000 millones destinado a fortalecer la seguridad energética en el continente. Ahora, cada uno de estos movimientos es significativo por sí solo. Tomados en conjunto, sugieren que Japón está buscando activamente desafiar el dominio chino en la región, y eso plantea un par de preguntas interesantes. Primero, ¿cómo responderá China a esto? Y segundo, ¿serán suficientes los esfuerzos de Japón para detener a China? Hasta ahora, ya hemos hablado de los intentos de China de obligar a Takahashi a disculparse, pero la respuesta de Pekín al resurgimiento militar de Japón va mucho más allá de las restricciones comerciales y las fijaciones de radar sobre Okinawa. Durante la reunión del presidente Trump con el presidente Xi a mediados de mayo, este último criticó el impulso de defensa del primer ministro Takahashi, según el Financial Times. El Times informó que Xi se mostró agitado al hablar sobre el aumento del gasto militar de Japón, y que esta fue la parte más acalorada de la reunión.
Además, los funcionarios de la administración Trump se sorprendieron por lo molesto que estaba Xi, ya que Japón no había sido un tema en las conversaciones bilaterales previas a la reunión. Xi Jinping se esfuerza mucho por proyectar la imagen de un líder que es sereno, calmado y siempre tiene el control. Así que, para que él permitiera que se le cayera la máscara, incluso en una reunión privada con Trump y otros funcionarios, es una clara admisión de que China está preocupada por las acciones de Japón. Pero China ha hecho más que solo quejarse en reuniones bilaterales. Según cifras publicadas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, o CIPRI, China aumentó su gasto en defensa en un 7.4% en 2025, llevando su total estimado a $136.000 millones. Sin embargo, también debemos señalar que CIPRI y otros analistas han señalado durante mucho tiempo que China no revela completamente su gasto militar, lo que significa que las cifras reales podrían ser varios órdenes de magnitud mayores. Para 2026, Pekín anunció que aumentaría el gasto en defensa en otro 7%. Aunque este fue el aumento más bajo en 5 años, según Reuters, aún superó el gasto militar en el resto del continente. Durante la apertura del Parlamento chino, el primer ministro Li Qiang dijo que Pekín estaba enfocado en mejorar su preparación para el combate y desarrollar capacidades avanzadas de combate. Más allá de las cifras del presupuesto, China ha estado enviando señales más directas sobre sus capacidades militares. El día de Navidad de 2025 aproximadamente, 2.000 embarcaciones pesqueras chinas detuvieron abruptamente sus actividades normales y se formaron en 2 largas formaciones paralelas en el mar de China Oriental, cada una extendiéndose por más de 400 kilómetros. Según el New York Times, los barcos hicieron esto de nuevo el 11 de enero formando una formación rectangular tan densa que algunos barcos de carga que se acercaban tuvieron que rodearlos o zigzaguear para poder pasar. También hicieron lo mismo en marzo, con Jason Wang, director de operaciones de Indiana Space, una empresa que analiza imágenes satelitales y señales de barcos. Datos citados por la AFP indicaron que alrededor de 1.200 barcos se agruparon en 2 líneas paralelas más al este de los eventos de enero y diciembre y mantuvieron sus posiciones durante unas 30 horas. Estos barcos son parte de la Milicia Marítima de China, un grupo improvisado de pescadores que han recibido algo de entrenamiento militar y pueden ser llamados a luchar junto a la Marina. Aunque no estaba claro de inmediato por qué estos barcos se estaban reuniendo en masa, Gregory Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, escribió en el New York Times que creía que era para probar cómo responderían los barcos civiles si se les ordenara reunirse en una futura crisis, como un bloqueo de Taiwán. El hecho de que China pueda lograr que miles de embarcaciones se coordinen en el mar, incluso si todas fueran civiles, mientras que Japón solo tiene 154 embarcaciones en toda su armada, resalta cuán grande es la brecha actual entre ambas naciones. Y esto es antes de siquiera considerar los 234 buques de guerra de China. Pekín suele utilizar esta impresionante flota para llevar a cabo tácticas de zona gris. Según el Foro de Asia Oriental, en 2025, la Guardia Costera China pasó 335 días consecutivos en las aguas alrededor de las islas Senkaku, administradas por Japón. En 2024 habían pasado 215 días consecutivos dentro de esas aguas, y esas tácticas no se limitan solo a Japón. En 2025, China violó el espacio aéreo de Taiwán más de 3.700 veces y, según Reuters, lanzó más de 2.8 millones de ciberataques por día en comparación con 2.4 millones en 2024. En el mar de China Meridional, embarcaciones chinas hostigaron a barcos de Filipinas y aeronaves chinas continuaron desafiando agresivamente las patrullas aéreas de Australia con maniobras peligrosas. Fuera del ámbito militar, Pekín también compite con Japón en el frente económico, utilizando su iniciativa de la Franja y la Ruta y la deuda asociada a esos proyectos para construir una red de influencia más amplia que la que Tokio tiene actualmente. No está claro si estos países acudirían rápidamente en ayuda de Pekín en una confrontación con Japón, especialmente considerando la mala percepción que tiene la deuda china en la mayoría de los lugares que la padecen. Sin embargo, eso no significa que Pekín sea incapaz de ejercer influencia sobre estas naciones. Todo esto nos lleva a nuestra pregunta final. ¿Ha hecho Japón lo suficiente para contrarrestar a China? Y de entrada, vamos a decir que no creemos que Japón haya hecho lo suficiente para contrarrestar a China. O sea, no nos malinterpreten, lo que Japón ha construido en la última década es realmente impresionante, pero está muy lejos de igualar a China, y mucho menos de posicionar a Tokio al nivel de Pekín en la región, capaz de detener su ascenso. La razón principal de esto es el tiempo. China ha pasado décadas reforzando su ejército, desarrollando su economía, coordinando la iniciativa de la Franja y la Ruta y haciendo todo lo posible para aumentar su perfil en todo el mundo. Japón, por otro lado, apenas comenzó en serio en 2015 y aún así el progreso fue gradual hasta que llegó Takahashi. La ventaja inicial de Pekín es tan grande que a Japón le tomaría décadas ponerse al día. Como mencionamos antes, China tiene 234 buques de guerra y sus astilleros están construyendo muchos más cada año. Según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CEIS, entre 2019 y 2023, los 4 astilleros más grandes de China produjeron 39 buques de guerra,
Aunque Japón está invirtiendo en su marina, simplemente no tiene la capacidad para igualar ese ritmo de producción. Y hablando de inversión, aunque Japón ha gastado alrededor del 2% de su PIB en defensa, en números brutos eso equivale a 62.2 mil millones de dólares. China gastó casi 5 veces más, con 336 mil millones. Y de nuevo, podrían estar reportando menos de lo que realmente gastaron en el ejército. También tenemos que hablar sobre el poder económico de China. China es el principal socio comercial de muchos países en la región, y la economía de Japón no es lo suficientemente grande como para absorber esa cantidad de comercio ni para reemplazar lo que produce China. Y finalmente está la cuestión de la población. La crisis demográfica de Japón es, según admite el propio gobierno, un problema existencial. En 2024, Japón registró casi 1 millón más de muertes que de nacimientos, lo que representó la mayor disminución de población desde que el gobierno comenzó a realizar encuestas en 1968. Y aunque China tiene su propia crisis demográfica, no es tan aguda como la que enfrenta Japón. Ahora bien, solo mirar el gasto militar y la población no puede decirte quién ganaría una guerra. Si así fuera, Rusia estaría celebrando desfiles de la victoria en Kiev en lugar de rogarle a Zelensky que no ataque sus desfiles en Moscú, y Estados Unidos estaría imponiendo condiciones a Irán en vez de ceder terreno en las negociaciones. Sin embargo, siguen siendo métricas útiles, y según estas métricas, Tokio claramente es el desfavorecido. Dicho todo esto, el planteamiento de si Japón puede igualar a China quizás sea la pregunta equivocada por completo. No está tratando de rivalizar con China. Japón podría estar intentando posicionarse como una alternativa creíble para los países de la región que se sienten incómodos con la idea del dominio chino, pero que no tienen a quién más recurrir. Durante muchos años, muchos gobiernos asiáticos han tenido que mantener un delicado equilibrio entre aceptar el comercio y la inversión en infraestructura de China, mientras al mismo tiempo intentan resistir la influencia china y protegerse de la agresión china. Tomemos el caso de Filipinas. A pesar de los problemas entre Manila y Pekín en el mar de China Meridional, China es el mayor socio comercial de Manila. Filipinas también es una parte importante de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con múltiples proyectos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Sangley Point y el Puente Benonso Intramuros, que se han construido con financiamiento y apoyo técnico de China. Si Japón puede ofrecer a países como Filipinas una opción entre Tokio y Pekín, en lugar de una elección entre Pekín o infraestructura en ruinas, eso podría ser de gran ayuda para frenar la influencia de China. Y la buena noticia es que Tokio ya está intentando hacer esto a través de iniciativas como Power Asia. Pero quizá lo mejor que podría hacer Tokio sería reunir a los demás países de la región en una alianza al estilo de la OTAN capaz de hacer frente a la agresión china. El marco ya existe. Japón ha profundizado sus lazos militares con casi todas las naciones de la región y con su industria de defensa lista para hacer negocios, esos lazos seguramente se fortalecerán. Y la mayoría de estos países ya están unidos, en mayor o menor medida, por sus acuerdos bilaterales de defensa con Estados Unidos. La pregunta entonces es si existe la voluntad política para formar una organización de ese tipo. Cualquier país que insinúe unirse o formar una alianza de ese tipo tendrá que enfrentar niveles de acoso chino sin precedentes. En el peor de los casos, China incluso podría negarse a comerciar con ellos. Aún así, ese podría ser un precio que valga la pena pagar para crear una alianza que pueda enfrentar efectivamente a China. Porque al menos en Asia, un solo país, por más poderoso que sea, no puede hacerlo solo. Gracias por vernos.